para a todos nosotros y a todas. Y gracias por la doctora Brenda, Dios, que da su tiempo para enseñarnos. Tal vez tienes algunas otras cosas, pero se enfoca en enseñarnos tu palabra, Dios. Te doy gracias. Te pido que en esta tarde nos enseñes mucho y que cada día seamos más sabios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, mi amor. Bueno, gracias. Chicas y chicos, vamos a irnos para 1 Corintios. Estamos todavía en el capítulo 11, ya estamos casi por terminar. ¿Te recuerdan que estábamos hablando en relación a la institución de la Santa Cena? Okay. Si tienen algún todavía comentario, pues díganlo ahorita. Si no, entramos de una vez a la pregunta 17. Bueno. Leamos, por favor, Samuelito, el versículo 31 y 32. Del capítulo 11, ¿verdad? Sí, no, por favor. El 31 y 32 dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Muchas gracias. Entonces, Samuelito, si nos examinásemos a nosotros mismos, ¿qué dice el versículo 31? Que no seríamos juzgados. Muy bien. Mas siendo juzgados, según el versículo 32, somos castigados. ¿Por quién? Por el Señor. ¿Para qué? Para no ser condenados con el mundo. Muy bien. Aquellos cristianos corintios que habían muerto como resultado del juicio correctivo de Dios, esta pregunta es bastante directa, tenemos que ver porque a veces cuando hablan de condenación, tenemos que ver lo que se está explicando en ese momento para saber si estamos hablando, ahí sí que todos dentro del mismo sentido y que vaya con la misma palabra. Entonces, Grisia, aquellos cristianos corintios que habían muerto como resultado del juicio correctivo de Dios, ¿habían perdido su salvación? Grisia. Buenas tardes. Buenas. Que habían muerto como resultado del juicio correctivo de Dios, habían perdido su salvación. ¿No? Ahí sí que solo no. ¿Por qué? ¿O para qué fueron castigados entonces? Espérame, que esa no sé por qué la dejé en blanco. Estaba bien. Es mucho más difícil, de verdad. Esa es una pregunta en donde la verdad lo pone uno a pensar, pero es, o sea, ¿por qué es que a veces estamos nosotros en el pensamiento que responder? Por lo mismo que necesitamos tener nosotros la certeza de lo que hemos estado estudiando, y porque recuérdense que aquí lo que estamos preguntando, ¿sí?, era el resultado correctivo de Dios. Cuando Dios corrige, ¿a quién corrige? Ahí háganse ustedes primero la pregunta. ¿A sus hijos? Ahí está. Entonces, si la pregunta que les estamos haciendo, habían muerto como resultado del juicio correctivo de Dios, ¿habían perdido su salvación? La respuesta está muy bien, ¿no? Porque la corrección es para perder salvación. ¿Cómo lo avalan ustedes en las citas bíblicas? Se los dejo hacia el aire porque ya lo hemos de que estudiado. Él dice que a sus hijos él los corrige. Exactamente, por lo menos ya sabemos que así dice la Biblia. ¿En qué libro? Eso estoy tratando de recordar. Segunda de Timoteo. O sea, búsquenla. Si ustedes miran ahí, si me van a decir una cita, búsquenla y me la dicen. Ahorita le digo. Hebreos. Exacto. 12. 6. 12:6. Exacto. Exactamente. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Miren. Ahí está. Entonces, por eso les digo, cuando estamos leyendo, porque este versículo, si no sabemos el contexto de la Biblia, puede ser usado entonces para decir que se pierde la salvación. Entonces,
ahí viene entonces Grisel, ¿para qué fueron castigados? Porque es lo que dice ese versículo, el versículo 32. En 32 dice, y los espíritus, ay, perdón, estoy leyendo el que nos. Y dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Exactamente. Entonces, ¿para qué fueron castigados? Para que no seamos condenados con el mundo. Exactamente. Porque la condenación del mundo, ¿en qué consiste? En la muerte espiritual. Ok, más que muertos están ahorita espiritual. Es la muerte eterna. Entonces está claro ahí entonces de lo que, ¿por qué está hablando? O sea, por eso es lo que estamos diciendo. Los hijos de Dios, es que es el punto. Los que no son hijos de Dios no pueden participar de la Santa Cena. Porque recuérdense que la Santa Cena es recordar y hacer memoria de lo que hizo y nosotros por fe estamos. Claro que por eso es que cuando dice, pongámonos a cuenta por la vida que podemos estar llevando. ¿Sí, Samuelito? Doctora, fíjese que me surgió la duda cuando dijo de que los no creyentes no podían tomar la cena. Entonces, ¿es pecado que un no creyente la tome? ¿O sea, se le cuenta como pecado? Ajá. Por ejemplo, es que si un no creyente la toma, de todos modos, ¿en qué está viviendo el no creyente? Apagaste tu micrófono. ¿En pecado? Entonces, o sea, decir en ese punto de que si él está haciendo pecado, si él vive en el pecado, el no creyente ya está condenado. Entonces, el tomarla, ¿de qué le va a servir? De nada. ¿Sí? Pero aquí la exhortación por eso viene al que es creyente, para que no la tome indignamente. Por eso, por lo que está diciendo, que algunos están enfermos y algunos duermen, o sea, algunos han muerto, Dios los ha castigado. Por eso era cuando yo les dije en relación, tu perrito está ladrando. Sí. Por eso era lo que les decía, por ejemplo, en la pregunta cuando Ananías y Zafira mueren. Si a ustedes les preguntan, miren, ellos están condenados al infierno, ¿qué podríamos contestar? Porque recuérdense que ellos pertenecían a la iglesia, aparentemente, porque eran de los que oyeron el evangelio. ¿Y qué estaban haciendo los que oyeron el evangelio? Vendían sus bienes y los traían a los apóstoles, no por mandato de los apóstoles, sino que era del corazón, que no habían necesitado. Así es como empieza el crecimiento de la iglesia. Pero ¿qué hacen ellos? Venden lo que tienen en propiedad, pero no traen la totalidad. Pero están engañando, haciéndoles creer a los demás que sí estaban trayendo la totalidad. Entonces Pedro bien le dijo, no han engañado a los hombres, no le han mentido a los hombres sino a Dios. Y Dios los castigó. El hecho de recibir, por eso es lo que estamos hablando. El hecho, Dios puede en un momento así pasar y castigar y llevárselo. No por eso se pierde la salvación. Es lo que tenemos que tener, por eso cuando estamos hablando de esa seguridad. ¿Sí, Marisol? Buenas tardes, gracias. Por ejemplo, en la congregación donde yo estoy, tenemos a una pareja que el señor pues es su segundo matrimonio, pero en esta ocasión solo está casado por lo civil, porque pues sus razones tendrán, pero ellos no comulgan, o sea, no pasan a recibir en la Santa Cena. Me imagino que es el camino correcto que ellos están siguiendo porque no están bajo el mandato de Dios. No sé si tengan oportunidad o derecho a casarse por la iglesia bajo estas circunstancias. La verdad es que es muy amplia tu pregunta porque hay varias diferentes situaciones ahí. Primero, el hecho de que venga en ese casamiento y esto ellos mismos hayan dispuesto no tomar la Santa Cena, desde ahí se está viendo entonces que saben que no están bien. Ellos mismos no se sienten bien.
Y es que la Santa Cena no es el punto, y era lo que aquí hablaba. El Señor no dice que si no se sienten bien no la tomen. Deben de tomarla, pero para tomarla hay que tomarla dignamente. Entonces, el dejar, por eso es que cuando uno dice, el dejar de hacer algo que uno sabe que está mal, pero cree que con eso se está solucionando, al verlo con el contexto de la Biblia nos damos cuenta que no. ¿Por qué es que en ellos, que es lo que estás diciendo, como te digo, para contestar en eso, digamos, él teniendo un segundo matrimonio, pues habría que ver cómo fue su primer matrimonio, conocían del Señor, o sea, es mucho, no es solo, hasta como consejo, no podemos nosotros aquí tirar y no sabemos el pensamiento de ellos. Pero lo que sí nosotros tenemos que enseñar es que la Santa Cena, y por eso es que estamos hablando de que hay que examinarse para tomarla dignamente, en donde Dios perdona todos los pecados. Pero el perdonar, ¿qué es lo que significa? Apartarnos del pecado para vivir en esa santidad que Dios nos está determinando. No se está diciendo, como sé que estoy en pecado, mejor no la tomo, para que no me vaya a castigar. La tome, no la tome, Dios igual. El castigo no es solo por tomar indignamente la cena. Los castigos también pueden venir por otra forma de la vida que nos está llevando en esa santidad, que es lo que está hablando Hebreos. No necesariamente solo por Santa Cena. Gracias. Los pastores siempre nos dicen lo mismo, ¿verdad? Que juzguemos nuestro actuar, que nos pongamos a cuentas con Dios para que no tomemos indignamente la Santa Cena. Y dicen, si usted no está casado, la iglesia no tiene derecho. Ellos lo dicen ahí desde el punto. Bueno, eso es otra cosa. Eso ya es de ellos. Pues sí, o sea, no vimos nosotros que esto esté así estipulado. ¿Ya? Hay mucha tela que cortar porque era lo que platicábamos una vez y les decía, el hecho de estar casado por las leyes humanas, ¿ya? En las leyes humanas esto se dio hasta en el siglo XVI, no recuerdo si fue el 15 o 16, ¿ya? Lo que se llama el casamiento civil. Pero recuérdense que eso no es estar fuera de, porque el mismo Señor, si recuérdense Romanos 13, nosotros tenemos que obedecer a las leyes humanas siempre y cuando no transgredan la palabra de Dios. Y el estar casado por lo civil, que algo mismo, la misma ley de Dios les ha puesto, no está en contra de hacer lo que Dios establece. El punto es cuando, por eso es que hablamos, ¿por qué no lo hacen por la iglesia? Al no hacerlo por la iglesia, no lo están haciendo delante de Dios. Eso es lo que uno quiere, que uno, para santificar su hogar, es lo que nosotros queremos ir viendo. ¿Están casados? Sí. Pero en el temor no lo hacen en la iglesia por el hecho, se dan cuenta a veces cuando vienen a la misma iglesia, estipula que Dios ha establecido que Él no quiere el divorcio. Pero que si nosotros nos vamos también dentro de la Biblia, no es tampoco decir que Dios no pueda perdonar en eso. El punto son esos nuevos comienzos, pero verdaderamente para Dios. No estar en ese jugando de peco, rezo y empato, ¿ya? Porque a Dios no se le engaña. Un corazón verdaderamente arrepentido no somos nosotros para decir que Dios no lo va a perdonar. Si Dios dice que todo pecado perdona, no va a perdonar Él un divorcio. ¿Ya? Si lo vemos así, pero no es solo decir, entonces está bien. No, por eso les digo, lo que nosotros estamos enseñando es aprender en esa santidad. Pero aquel que no enseña en esto, sino lo que no le importa, porque lo que le interesa más es que el hombre se sienta bien, por eso es que algunos aceptan y otros no, pero no se trata de que acepten no, sino que vayámonos a la Biblia y queremos nosotros agradarle a Dios. Entonces, ese es el punto. A ti, Marisol. Muy bien, pregunta 18. Pablo concluye con un resumen de cómo actuar en la comida común de la iglesia. Leámoslo, por favor. El cita, leamos el 33 y 34, por favor. Muy bien. Gracias. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Vaya, lo demás lo vaya a orden. O sea, léelo con una carta y lo que les está diciendo. Ok. Entonces él cita. Pablo concluye con un resumen. ¿Qué deben hacer cuando se reúnen a comer? Esperar unos a otros. Ok. No se trata de solo buenos modales, que
claro, son buenos modales, ¿verdad? Pero también son modales que si se citan a una hora, también llegar a la hora, no aquello de que una hora y esperar que se tarden más de una hora, ¿verdad? Pero entonces no se trata solo de buenos modales, sino el mostrar amor hacia otros. Entonces él cita, y si alguno tuviera hambre, ¿qué debe hacer? Comer en su casa. Exacto, ¿para qué? Para que no os reunáis para juicio. Exactamente. Recordemos que por causa de este simple egoísmo, los cristianos corintios estaban trayendo el juicio de Dios sobre ellos mismos. Recuérdense, el juicio de Dios no se está hablando de condenación y pérdida de salvación, sino el juicio de castigo correctivo. Esto que nos quede bien claro de lo que estamos leyendo en la Santa Cena, ¿ya? Porque Dios al que ama disciplina. Y no quiere decir uno, bueno, entonces no hay problema, porque si no, Dios me disciplina. ¿Cómo vaya a disciplinar? Por eso es que Pablo está diciendo, algunos están enfermos y otros han muerto, o sea, duermen, han muerto. Pero tampoco vengan ustedes, o sea, tampoco con aquella visión de que entonces todo aquel que está enfermo de plano estaba tomando la Santa Cena indignamente. Es que ese es el punto cuando no tienen todo el contexto de la Biblia, por eso lo tenemos que saber en todo, porque Dios nos enseña de esa manera. No toda enfermedad es disciplina. El mismo cuerpo se va a adolecer. El mismo cuerpo, si no lo cuida, no es necesariamente que Dios está disciplinando, son las consecuencias de, ¿ya? Pero ese es el discernimiento que vamos a tener con el mismo conocimiento de la palabra, para saber nosotros vamos, por eso nosotros a veces nos engañamos a nosotros mismos, por eso necesitamos que sea nuestro espejo la palabra, para poder nosotros vivir en esa santidad, pero vemos nosotros que no dejamos de ser sus hijos. ¿Ok? Pregunta 19. Pablo concluye en el versículo 34. Fernando, ¿qué hará con las demás cosas? Leo el versículo, ¿sí? Por favor, ¿está bien? Dice, si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Ahí Okay. las pondrá en orden ¿Y cuándo? cuando Pablo llegara. Muy bien. Ahí por eso Pablo no les está diciendo cuándo va a llegar, pero va a llegar. Entonces, Pablo sabe que no está tratando con todo el asunto aquí y lo dejará para cuando él lo llegue a visitar. Leamos, por favor, Fernando, 1 Corintios 16, 5 al 7. Planes de Pablo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar y podrá ser que me quede con vosotros. Y aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Ok, es para que vamos a finalizar, o sea, el deseo de Pablo era llegar, ir a verlos, el camino que va a tomar, pero él mismo le está diciendo que no los quiero ver por la visita de médico, sino quiere estar un tiempo con ellos, ¿ok? Entonces, debemos aprender que la cena del Señor no debe tomarse con ligereza. Este nuevo pacto le costó a Jesús su vida. No es un ritual sin significado, sino un sacramento dado por Cristo para ayudarnos a fortalecer nuestra fe. Las personas deben venir a la cena del Señor deseando la comunión con otros creyentes. En realidad, nadie es digno de participar de la cena del Señor, pues todos somos pecadores, salvados por gracia. Esta es la razón por la que deberíamos prepararnos para la comunión por medio de una introspección saludable, confesión de pecado y el arreglo de diferencias con otros. No permita que el reconocimiento de su pecado lo aleje de la comunión. Busque ser dirigido a participar en ella. Esta es la exhortación, porque hablamos, no solo es recordar,
sino la comunión unos con otros. Y por eso es lo que preguntaba Marisol. Entonces es preferible que mejor no lo tomen sabiendo de su pecado. No, por eso es que terminamos aquí escribiendo. No permita que el reconocimiento de su pecado lo aleje de la comunión. Si sabe que está en pecado, o sea, y además, no piensen hasta en eso cuando, digamos en el caso así de los lugares que ya se tienen fechas, que se saben que vamos a ir a tomar Santa Cena, una de las cosas que uno también debería ver no es esperar a que esté ahí en la iglesia cuando el pastor lo diga y ahí me arrodillo y ahí me estoy poniendo a cuentas. Porque si ustedes se dan cuenta, el tiempo que se utiliza para ponerse a cuentas será suficiente. O sea, tampoco es aquello que ustedes lleven todos los pecados que llevo, entonces no son los acumulados de todo el mes. O sea, me estoy explicando. Ese es el punto que nosotros, por eso, la vida de santidad que tenemos que estar viviendo todos los días y estar a cuentas todos los días. Porque recuérdense que el Señor nos ha dicho que nosotros tenemos que estar preparados. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta, comentario o duda? Bueno, entremos a este tema, vamos a ver cómo nos va. ¿Sí, Yuri? Brenda, perdone, en la pregunta donde dice, ¿para qué fueron castigados? Para no ser condenados con el mundo, es la respuesta. Exacto. Sí. Ajá. El no ser condenados con el mundo es por eso, porque nosotros no participamos igual que con el mundo, era lo que estábamos hablando. Nos castiga porque no pertenecemos al mundo. ¿Ya? Él no nos está condenando. La condenación del mundo va a ser la muerte eterna. Mientras que el juicio que nosotros, bueno, que tendrán así cuando Dios los castigue como Él quiera, no es para eso, sino corrección, pero Dios corrige como Él quiere. Aún la muerte es una corrección. ¿Ok? Gracias, Yuri. Bueno, esta lección 14, el título, dones espirituales. ¿Sí, Samuelito? Doctora, conforme al título me surgió una duda. ¿Qué son los dones espirituales? Los dones son los regalos que hemos recibido de Dios, pero son en el Espíritu, o sea, a través del Espíritu para poderlos ejercer. Por eso es que cuando tú oyes la palabra en Efesios 2:8, cuando dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, el don es el regalo que Dios dio. En eso, de la salvación, ¿cuál fue el regalo que dio? La fe. La fe que tenemos, que Dios nos ha puesto, en la cual nosotros nos hemos alcanzado salvación, es el regalo. Don significa regalo. Muy bien, mi amor. Entonces, la iglesia de Corinto se encontraba en una verdadera necesidad de instrucción. Era una iglesia asentada en una de las ciudades más pecaminosas de ese tiempo. Su necesidad espiritual era mucha. Tenía mucha duda sobre diversos aspectos religiosos, especialmente sobre los dones espirituales. Al igual que en nuestros tiempos, la ignorancia de los aspectos espirituales puede ser la mayor causa de retraso en el crecimiento de la iglesia. En los capítulos 12 al 14, Pablo se dirige al tema de los dones espirituales. Vamos a tener 3 capítulos en relación a esto. En lugar de celebrar los dones concedidos a cada uno de ellos, los cristianos corintios se han vuelto orgullosos de sus propios dones y desdeñosos hacia los dones de los demás. ¿Qué es eso desdeñoso? Menospreciando. A veces hasta por eso, miran, algunos piensan que tal don es mejor que el otro y miran con menosprecio. Entonces, los dones espirituales se han convertido en una fuerza divisora entre ellos. Un don del griego carismata, y por qué era importante esto, que aprendieran ustedes del carisma, porque ustedes, y les digo en lo personal, yo lo voy a entender hasta después, cuando se hablaba de los católicos renovados carismáticos, ¿ya?
como que hubiera sido título para ellos en su cambio. Y no, carisma como tal, vemos nosotros es en relación a ese don. Entonces, un don espiritual es cualquier destreza que imparte el poder del Espíritu Santo. A lo que preguntaba Samuelito por el título. ¿Qué son dones espirituales? Son regalos, porque don es un regalo. Pero ese regalo es dar una destreza que imparte el Espíritu Santo. Por eso son espirituales, porque quien nos da es el Espíritu Santo. Y se usa en cualquier ministerio de la iglesia. El propósito de los mismos es la edificación de la iglesia. Si nosotros llegásemos a aprender esto, que los dones son para edificar, otra cosa sería. Pero no nos olvidemos. Regresemos, por favor, Heidi, al capítulo 1 nuevamente de Corintios, para que no nos olvidemos cómo estaba la iglesia de Corintios. En el capítulo 1, versículo del 4 al 8. Buenas tardes a todos. Primera de Corintios, dijo, 1:4 al 8. Dice de título, acción de gracias por dones espirituales. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Por eso que les digo, no se olviden que venimos del inicio de esta carta en donde Pablo viene y los anima, y él que dice, le da gracias. ¿Ya? Él no está orgulloso que tengan dones, él le da gracias a Dios de lo que les ha dado a los corintios, y les ha dado todos los dones. Él mismo dice, no os falta ningún don. Pero tanto así que no les falta en ningún don, el versículo 8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin. Esto es recordarles lo que Gálatas 1:6 dice. Estoy persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, no creo que es Filipenses, la buena obra la perfeccionará. ¿Ya? Entonces, estamos en este capítulo 12 y entramos a ver estos dones. Nos estamos viendo que desde un inicio, ya saben ustedes que la iglesia de Corintios estaba llena de todos los dones. Entonces, pregunta 1. En el versículo 1 del capítulo 12, veámoslo, Evelyn. Hola, hola, buenas tardes a todos. Con mucho gusto sería versículo 1. Dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Muy bien. Okay. ¿Qué es lo que Pablo no quiere que ignoren los hermanos? Los dones espirituales. Bueno, gracias, mañana. Acerca de los dones espirituales. Fíjense que estamos leyendo lo que Pablo les está diciendo y yo misma les llevé al principio de la carta para que nos ubiquemos y estemos, o sea, estamos comprendiendo de que la iglesia de Corintio tenía los dones espirituales. Okay. Y este recordatorio es también bueno para nosotros en el día de hoy, ¿ya? Porque a veces nos podemos estar preguntando, ¿hay en la iglesia personas que tienen dones espirituales? Yo digo que sí. Los dones espirituales, ok, vamos a ir viendo, eso es lo que tenemos que ver. Es más, no es que aquí se los va a hacer, pero ustedes mismas tienen que saber cuál es el don que Dios, los dones que Dios les ha dado. Pero a veces, por eso es importante esta lección, porque a veces por estar deseando otros dones, pasan desapercibido el don que Dios les ha dado.
Y de lo que vamos a dar cuenta es de lo que nos ha dado, no de lo que no tenemos. ¿Ok? Pregunta 2. Pablo, en sus cartas, nombra 3 cosas que no quiere que los cristianos ignoren. ¿Cuáles son? Aida, miremos Romanos 11:25, Rosario, 1 Corintios. Bueno, no es ahora, vamos a contestar. 1 Tesalonicenses 4:13. Romanos 11:25 dicen, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ok, entonces, ¿qué pondrías ahí? ¿Qué es lo que Pablo no quiere que? No que me la contestes así literal como está el versículo. ¿Cuál es el entendimiento de ese versículo? Yo puse que no ignoremos lo que Dios nos da para no ser como Israel, como ignorando la restauración de Israel. Pero más que no, entonces, ¿cuál es lo que no deben de ignorar? No la restauración de Israel, sino que, no. ¿Qué es lo que les dice que no deben de ser ellos? Ignorar el misterio de los dones. No. Ay, entonces no sé. Entonces no, por eso que quiero, porque yo sé que todas así nos va a pasar. Miren, no son lecciones fáciles, ¿sí? Pero ahí ese es el punto que quiero. Y no, por favor, no se vayan a sentir mal. Yo lo que quiero es que ustedes vayan captando. Cuando está diciendo ella, Ira, no quiero que ignoren este misterio. Ok, había un misterio. ¿Sí? Ajá, para que no sean arrogantes. Ok, ese misterio que ellos, por eso, ese es el punto. ¿Qué significa ser arrogantes? Engreído. Ok, la palabra engreído, orgulloso. Y a veces eso pasa, a veces son orgullosos de lo que no saben y creen saberlo. Entonces Pablo les está diciendo, no quiero que sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, porque ¿qué es lo que ha acontecido? ¿Qué es lo que ha acontecido? Ahí en ese versículo. Que se han endurecido. ¿Qué cosa? ¿Quién se ha endurecido? El corazón del... No, léelo bien ahí. En cuanto a vosotros mismos, ¿qué ha acontecido? ¿A quién? A Israel. ¿Y qué es lo que les ha acontecido? El corazón, una parte. No, déjenme ahí ir ahorita. Por eso. ¿Qué es lo que sigue diciendo ahí? ¿Qué es lo que les ha acontecido a Israel? Que se han endurecido en parte. Ahí está. Ese es el punto. ¿Ya? Aquí lo que Pablo no quiere es que ellos ignoren esto. Que el endurecimiento de Israel, ¿cómo es? Uy, también estás malita. Y eso que no estamos presencial. Ay, Judy te la pegó. Bueno, entonces, ahí, por eso miren, estas son de las maneras, todos vamos aprendiendo. Yo les digo, yo aprendí a hacerme, por eso lo que decía, hacerme las preguntas, o sea, y como les digo, ustedes no se preocupen, no existen preguntas tontas. ¿Ok? Lo que uno tiene que saber es por eso, es saber uno, leer el contexto para poderse contestar. ¿Sí, Fernando? Brenda, yo eso no lo había contestado, pero ahorita lo puse. No sé si está bien, que no ignoremos el misterio de la arrogancia, el endurecimiento de Israel. No, eso es. No, o sea, la arrogancia no es un misterio. Más bien les está diciendo, no sean ustedes orgullosos, por eso, arrogantes, que crean, porque es que para aquí, cuando nosotros estudiamos, aquí Pablo les está hablando a la iglesia, porque ¿qué pasaba en su arrogancia? De que viene y a veces decir, sí, y por eso tenemos que aprenderlo hoy en día también, porque a veces uno hoy en día dice, sí, es que fue Israel, los judíos, los que crucificaron a Cristo. Entonces viene, pero Israel, aunque sí crucificó a Cristo, Dios los ha desechado como pueblo. ¿No? Entonces por eso les está hablando, no sean arrogantes, no se crean, porque como ahora, como viene uno agarra los otros versículos. Nosotros somos la Israel espiritual, que nosotros somos mucho mejores que el Israel natural. O sea, pero si dicen, no, ahí está el punto, si no somos mejores también, entonces, ¿en qué estamos? O sea, todo eso es lo que nos viene. Entonces viene, por eso Pablo les dice,
No sean arrogantes. No sean arrogantes en cuanto al misterio del endurecimiento de Israel, en parte, porque no ha sido total, y de todos modos van a saber de que este endurecimiento hasta cuánto va a durar. Ahí lo dice ese mismo versículo 25. Hasta la plenitud de los gentiles. Perfecto. Ahora, por ejemplo, ahí le diría, vamos a ver, algunos de ustedes me pueden decir cuándo es el cumplimiento de la plenitud de los gentiles. Cuando escuche la palabra hasta el último de los gentiles, si no estoy mal o algo así. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo va a ser eso? La Biblia lo dice. ¿Por qué les... Perdón, ay Dios mío, se me fue ahorita la palabra, de Apocalipsis, ¿En el milenio? ¿Perdón? Pues el milenio, ¿qué pasó? En el milenio ya es la segunda venida. No, entonces en el rapto antes del... No, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita. No. Pero casi van ahí. La gran tribulación. Ok, pero, o sea, ¿en qué momento termina eso? Para la venida de Cristo. En la venida de Cristo, o sea, momentos antes de la venida de Cristo, cuando se derrame la última copa de ira. Pero eso es cuando está en cielo. Por eso es lo que les digo. Estas son de las cosas, por eso nosotros tenemos que tener cuidado en relación adentro de lo que estamos nosotros aprendiendo, y de verdad, por eso es que cuando a veces uno dice, y ya lo hemos platicado, tengan que presentar defensas delante de quienes pidan, y que ustedes prefieran mejor callarse, porque no lo saben, no es el hecho, y lo platicamos ayer, creo, un día, donde les digo, eso no exime de decir, bueno, prefiero mejor callar y no decir, pero solo esa parte. Está bien que se caen, pero tienen que ir a buscar y aprender más, porque si no van a ser llevados por cualquier viento de doctrina, creyendo estar correcto. ¿Sí, Samuelito? Doctora, entonces, ¿cuál es la respuesta de Romanos 11:25? Es el misterio del crecimiento de Israel en parte. Esa es la respuesta. Pablo no quiere, ¿ya?, que ignoren eso, que el endurecimiento de Israel es en parte y se va a terminar de cumplir hasta la plenitud de los gentiles. Y por eso yo les preguntaba esto de la plenitud, porque también así puede entrar esa arrogancia de que creemos saber, y si no sabemos, o sea, el contexto de la Biblia, contestamos lo que oímos de otros, pero no van a ver lo que dice la Biblia. Por eso es cuando hablábamos de decirle, ¿es lo mismo que rapto y segunda venida? Y la respuesta es no. Pero muchos en esta misma ignorancia hablan y dicen, es que el rapto el Señor va a venir. En la segunda venida, que él habla literalmente, va a venir a la tierra, mientras que en el rapto no viene a la tierra. Por lo tanto, no es lo mismo. ¿Okay? La B, 1 Corintios 12:1 es lo que se contestó arriba. ¿Qué es lo que no quiere Pablo? Que ignore acerca de los dones espirituales. ¿Ok? Y esto es lo que ahorita yo sé que es la lección, porque creemos saber dentro de los dones, pero los hemos mal utilizados. Y Judy. En la pregunta de Romanos 11:25, podría ser Apocalipsis 6, 10 y 11. Disculpe. En relación a la plenitud, no la respuesta del 11:25, no. En relación a lo que ahora, no. El 6:25 me está hablando del quinto sello. ¿Sí? Me imagino que eso es lo que es en eso, ¿no? O el 6, que es, porque en el capítulo 6 de Apocalipsis es donde tenemos el quinto sello. Apocalipsis. Entonces, ahí, por lo que... Y 11. Ok, por eso les digo, no. ¿Por qué no? Porque ahí es donde la contestación que creo que Lini estaba diciendo. No se trata en el rapto. En el rapto quien se va a la iglesia. Pero luego, cuando vienen los juicios,
ya hemos estudiado que todavía se van a poder salvar. Ahí todavía van a haber gentiles. Y es lo que usted está leyendo en Apocalipsis 6, los que están debajo del altar. Y ellos mismos claman, ¿hasta cuándo? ¿Y qué es lo que les dice? Que esperen hasta que se cumpla todavía los que faltan de salir de la gran tribulación. O sea que tienen que pasar la gran tribulación antes de la segunda venida del Señor, cuando se derrame la última copa. Entonces ahí entra la plenitud de los gentiles. Entonces ahí se cumple. Ahí todo Israel verá salvo, los que en ese momento estén, porque verán cuando ven, todo ojo le verá, y ellos vendrán y sabrán que Cristo era el Mesías, al que ellos negan. Y mami, ahorita me quedé, vamos con la primera pregunta entonces, porque yo lo que había contestado primero eran los dones espirituales, que no ignoraron. ¿Está bien o como dijiste? No, el de Romano no es eso, no es dones espirituales. No, la primera pregunta de 14.1. La primera pregunta sí, acerca de los dones espirituales. Eso sí, es que no me... Y por eso la pregunta 2, el inciso B, es volver a contestar lo que contestaron en el... Así es, a base de repetición. No digan, pero es que ese ya lo habíamos contestado. Sí, lo volvemos a preguntar. Adelante. La A es en Romanos 11:25. ¿Qué es lo que está? La respuesta de la A es, Pablo no quiere que ignoren ¿qué cosa? El misterio del endurecimiento de Israel en parte. ¿Ya? Es lo que les estaba preguntando, ¿en qué consiste todo esto? O sea, Pablo no quiere que ignoren, porque a veces ignoran por qué ha acontecido endurecimiento en ellos. Y a veces nosotros miramos hacia afuera y se nos olvida ver a nosotros, pero eso es lo que Jesús decía. Antes de ver ustedes la paja, miren su viga. Y cuando se quiten la viga, entonces podrán quitar la paja. Entonces esas son las cosas que nosotros cuando juzgamos con el justo juicio de Dios. Entonces no hay que ser arrogantes en relación al pueblo de Israel, pero tampoco pensar que el pueblo de Israel tiene la verdad, porque la verdad es Cristo. El mismo parte también de Israel ha rechazado a Cristo, pero no todos los judíos han rechazado a Cristo, porque por ello nos vino el evangelio de los apóstoles. ¿Ok? Y la tercera, ¿a qué le dimos? Primera Tesalonicenses. Brenda, buenas tardes. A mí me da gusto. Ok, vamos Rosario, con ganas. Esta es la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que no quiere que ignoren, Pablo? Que se entristezcan. No. Esa es la... ¿Qué es lo que él quiere que ignoren? Ignore acerca de los que duermen. Ahí está, eso. ¿Qué son acerca de los que duermen? ¿De quién está hablando? ¿Quiénes son los que duermen? Los que ya murieron. Exactamente. Ahí está el punto. No quiere que ignoren por eso. ¿Para qué? La consecuencia. Para que no entristezcan sin esperanza. Pueden estar tristes, pero con esperanza. Por eso, ¿ok? Sí, Fernando. Brenda, aquí me dio una duda, porque aquí es un misterio, ¿verdad? De los que duermen, pero los que han muerto en Cristo, ¿están ya con Cristo o solo están durmiendo? La palabra, por eso, depende, y estas son dentro de las traducciones, pero muchas veces, o sea, saber que en un momento dentro de la traducción, cuando está hablando de dormir, está hablando de los que mueren, ¿sí? Por eso él dice ahí, no quiero que ignoren acerca de los que duermen, cuando está hablando de los que han muerto. Ahí la traducción es de los que han muerto, ¿ya? Porque el misterio, a veces, por eso los misterios son algo que uno no sabe, es aquello que uno ignora. Entonces viene, ese misterio ha sido ya revelado. Por eso es que nosotros tenemos las cosas que Dios quiere que tengamos revelado. Y Pablo les dice, porque las personas podrían hacerse la misma pregunta, como algunos dicen, bueno, y cuando se mueren, ¿a dónde van? Y nosotros por eso tenemos ya revelado, ¿a dónde? Los que mueren sin Cristo, al lugar de tormentos, al Hades. Los que mueren en Cristo, a la presencia de Él. Pero es su espíritu. El cuerpo regresa al polvo. Por eso es que ahí es donde Pablo habla del rapto. En donde habla
no quiero que ignoren acerca de los que han muerto, porque él habla, porque los que mueren en Cristo, cuando él venga, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayan quedado vivos serán arrebatados juntamente con ellos. Es en ese momento del rapto en donde se tiene el cuerpo ya transformado. Esto es algo que también Pablo dice que no ignoraran en relación a este cuerpo corruptible que va a ser cambiado en incorruptible. Todo eso se nos ha revelado para que nosotros sepamos, y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Aquí solo pusimos 3 ejemplos en relación a estas cosas que Pablo les enseñaba a las iglesias, y es para nosotros también hoy en día conocer esto. Y entonces hoy en esta lección de Corintios vamos a entrar a esto de los dones. Por las muchas doctrinas que han sacado en donde han mezclado ciertas cosas de los dones que no dice la Biblia, pero que lo han puesto como doctrina. Entonces, tristemente, muchos cristianos son ignorantes en estos puntos, precisamente. Pregunta 3. ¿Qué es un don espiritual? Cualquier destreza que imparte el poder del Espíritu Santo. Exacto. Y como cualquier destreza, sabiendo que el don es un regalo. El don es un regalo. Entonces, cualquier esa destreza que tengan, por eso era lo que les digo, las personas presumen de lo que son, y todo es gracias a Dios. Pregunta 4. La posesión de dones es señal de que el que los posee sea salvo, y aquí es muy importante, ahí van a ver por qué. Quiero que por favor, vamos a ver, Fernando, leamos Mateo 7, 22 y 23. Y Samuelito lee 1 Corintios 13, 1 al 3. Mateo 7, 22 dice, nunca os conocí. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echábamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto Jesús les está diciendo, por eso viene en donde, si miran del 15 al 20, el título ustedes tienen, por su fruto los conoceréis. Samuelito, 1 Corintios 13, del 1 al 3. 1 Corintios 13, del 1 al 3 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los ministros de toda ciencia, y si tuviere toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, no soy, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Si vemos nosotros, y todavía no hemos entrado a describirlos, pero es una parte que cuando viene, y Jesús les está diciendo, en el 7, 23, vamos a ver en el 22, muchos van a decir, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esos mismos 3, ténganlos presentes, porque ustedes los van a leer aquí en Corintios 12, que son dones, como dones, ¿ok? Luego viene lo que leyó Samuelito, y Samuelito aquí, el título es tanto la preeminencia del amor, pero viene en el versículo 2, cuando dice, y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios, y toda ciencia, y toda la fe. Ese es un punto que ustedes van a ver como dones. Pero quiero que estén bien atentas a esto.
Porque conforme vamos más adelante, ustedes van viendo que ustedes ya contestaron aquí el don espiritual, por ser espiritual, lo da el Espíritu Santo. Entonces, podrían hacerse la pregunta, yo se las podría preguntar y nunca he oído a veces nadie, yo me hacía la pregunta, hasta ahora ya me pude poder contestar, pero vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué de estos que Jesús habla, que aparentemente es don? Y la pregunta viene, ¿se los dio el Espíritu? ¿Sí o no? No me contesten ahorita porque por eso tenemos que profundizar y ver, porque no podemos solo decir por así, hay solo dos contestaciones, sí o no. Piénsenla muy bien, porque si uno dice sí, y viene y el Señor está diciendo que no los conoció, ¿qué significa que no los conoció? Que nunca fueron de Él. Exactamente. Entonces, si no eran hijos de Dios, entonces el Espíritu les dio. Por eso les digo, van haciendo ahí su razonamiento y lo que van, se dan cuenta por esa razón cuando uno me tuvo que ser engañado. Esto es profundo. Muchos se han estudiado solo así de leer por leer, pero esto necesita de verdad ser estudiado para no ser llevado por cualquier viento de doctrina. Entonces la pregunta, la posesión de dones, Aida, ¿es señal de que el que los posee sea salvo? No. Exactamente. ¿Ya? Tan sencillo contestar. Pero ya vieron lo que hay que pensar. Bueno, pregunta 5. Mami, leamos el versículo 2 de 1 Corintios 11. Oh, sí. Versículo 2. Ah, perdón, 1 Corintios 12. Sí, perdón, todavía sigo en el 11, yo. 12:2, ¿va? Sí, mami. Dice, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Bueno. Pablo en este versículo 2 les hace memoria que cuando eran paganos se les extraviaba. Hablarles gentiles como tal, ellos siendo, por eso les digo, aunque uno dice cuando eran gentiles, ese tipo de gentiles, cuando ellos eran en Corintios, ¿cómo eran ellos? Por eso les digo, no se olviden de lo primero de lo que estamos aprendiendo en esa situación a la que Pablo le está hablando a la iglesia, de la cual nosotros estamos aprendiendo. Entonces, como tal, como una ciudad idólatra, ok, por eso habla de paganos. Entonces, Pablo les hace memoria de que cuando eran paganos se les extraviaba. ¿A dónde eran llevados, mami? Como se los ¿A dónde eran llevados? El versículo 2 te lo dice. ¿A dónde eran llevados? Como ídolos mudos. No, ¿cómo no? ¿A dónde eran llevados? Eran llevados como se los llevaba, como se llevaban los ídolos mudos. ¿Cómo se llevaba a los ídolos mudos? O sea, ¿qué son los ídolos mudos? Los de palo. Sí, por eso que eran los ídolos. O sea, en este momento, por eso les digo, se dan cuenta, ustedes sigan practicando su hermenéutica, porque tiene que ser literal. Está hablando de ídolos. ¿Qué eran esos ídolos? Esos dioses que ellos construían. ¿Ya? A los que adoraban. Si decís palo, ese es el punto. Los hacían, puede ser de madera, de cualquier material, pero el punto es ídolos mudos. ¿Por qué? Porque no hablaban. El mismo Isaías eso les dice, tienen manos y no pueden tocar. Tienen boca y no pueden hablar. Tienen oídos, pero no pueden oír. Ídolos mudos. Ahora, una preguntita, cuando me dijiste, si estaba bien, entonces poner cómo se llevan los ídolos mudos. Más que todo, ¿a dónde eran llevados? No, ¿cómo no? Sino digan a los ídolos mudos. Ellos eran llevados a los ídolos mudos. Él les hace la comparación, cómo se les extraviaba. Por eso utiliza la palabra cómo. Se os extraviaba llevándoos, cómo se os llevaba a los ídolos mudos, Es que una palabra cambia. Sí, o sea, el cómo es como en una sustitución en esto, pero el punto directamente para tener la comprensión, por eso, ellos, cuando eran paganos,
Por eso Pablo, porque recuérdense, no se le olvide, Pablo le está hablando a la iglesia, al creyente, ¿ya? Pero el hecho de ser creyente no quiere decir que ya lo saben todo. En ese es el proceso de santificación en la perfección con el conocimiento de la sana doctrina. Entonces Pablo, porque sabe de los problemas, venimos hablando de los problemas que tenía Corintios, hemos estado viendo todo lo que les pasaba. Las divisiones, los casos de inmoralidad, les enseña cómo estaban con lo del matrimonio, ¿ya? Entonces hasta llegamos a la institución de la Santa Cena en una iglesia, dense en cuenta, y uno por eso decíamos, nosotros ahora traigámoslo a nuestra realidad, pero entendámoslo primero literalmente cómo estaban ellos y aprendemos nosotros en relación cómo nos enseña para nuestra realidad también, porque Dios no cambia. No se trata de que son en otras épocas, que las costumbres son otras. Podrán ser las costumbres diferentes, pero lo que Dios enseña es lo mismo. Entonces, esto le lleva al apóstol y al versículo. ¿Manda? Perdón. Entonces, por ejemplo, esto que hacen para Semana Santa, ¿qué es lo que hacen? Ahí llevan un ídolo mudos, porque ellos no hacen nada. Se dan cuenta, tal vez hoy se mira menos, pero existe la idolatría, pero ¿qué es lo que lo platicamos? Cuando a veces las defensas hacen, dicen, no, es que nosotros no los estamos adorando, sino solo estamos recordando en memoria. ¿Qué cosa? Entonces, podrán dar excusa, pero ¿qué dice la Biblia? Desde un principio la Biblia dice que nadie se haga imagen de él. Desde un principio, ¿ya? ¿Sí, Samuelito? Fíjese que con lo que dijo Vilmita me surgió una duda. Entonces, ¿es malo celebrar la Semana Santa o...? Celebrarla no, ¿cómo la celebre? Sí. ¿Ya? Porque si tú la vas a celebrar recordando lo que Cristo hizo en esa semana, eso no tiene nada de malo. Pero si tú la vas a hacer de la manera que a Dios no le agrada, por como lo que está diciendo mamá, y yendo a las procesiones, haciendo esas alfombras, porque muchas personas hablan es que nuestra cultura, una cultura que desagrada a Dios. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer recordando, pero de la manera correcta. ¿Ya? Porque la Biblia no te dice que no recordemos esa última semana. La tenemos escrita en los evangelios. Pero lo importante es recordarla de lo que Cristo vino. Entonces, vivirla de esa manera. Y no se debe vivir solo en esa semana, sino toda tu vida recordando en eso. ¿Ya? Que es la cuestión de la forma como lo hacemos. ¿Sí? Ok, está chulo. Ok, entonces viene, esto lleva al apóstol en el versículo 3 a establecer una norma general para distinguir los impulsos del Espíritu Santo de los espíritus malignos. Por favor, Evelyn, leamos ese versículo 3. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles son entonces esa norma que Pablo les está diciendo? La número 1 o la A es de que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Y el B, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ok, esa es una manera de contestar así literal, observativamente, y está bien, pero en nuestra comprensión, ¿qué es lo que tenemos que ver? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Si llaman a Jesús Señor, solo se puede llamar a Jesús Señor por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Exacto. Entonces, solo por medio del Espíritu Santo se puede llamar a Jesús Señor. Pero, si no se tiene el Espíritu, ¿cómo es? Jesús. ¿No? ¿Cómo es? No, por eso es lo que quiero, más que todo, porque sé que esa parte es lo que tenemos que entender del versículo. ¿Qué significa cuando Pablo dice
Que el Espíritu dice, nadie que hable por el Espíritu llama anatema a Jesús. Entonces, la pregunta que ahora les estoy diciendo yo ahora, entonces, sin el Espíritu, ¿cómo se pueden llamar a Jesús? Sin el Espíritu. Sí, es lo que está diciendo aquí, lo que pasa es que yo se las estoy cambiando. ¿Ah? ¿Qué es anatema? Anatema, que no crees. Exacto. Sin el Espíritu, llaman a Jesús anatema. Ah, sí, sin el Espíritu es anatema, sí, porque no crees. O sea, Livia, ¿querías decir algo? Sí, mira que estaba buscando algo, pero ya lo encontré, por eso no le había preguntado. Es que escuché en una parte donde dice que, no, escuché a alguien que dijo que teníamos que poner en práctica los dones del Espíritu y que un don era profetizar y que otro don es echar fuera demonios. Pero yo no lo encontré, entonces quería saber si sí. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Lo que pasa es de que tienen como una escuela profética. Entonces, como que ahí aprenden, digamos, a profetizar, lo que yo entendí, ¿va? Entonces que le decían, a ver, profetiza para mí. ¿Qué tiene Dios para mí? Entonces, sí me quedé así como... No, es que ese es el punto, ¿verdad? Tienes que entender, claro, el profetizar es un don, hay don. Ahí lo vamos a ver en la Biblia. Pero no se puede, no es como don, es que ese es el punto. Como don es un regalo. Y ninguno de nosotros puede dar regalos espirituales. Entonces era lo que a veces pasa cuando a veces les dicen, vengan por su milagro. A veces en eso va, venga como que eso. ¿Quién puede en eso? ¿Sí él cita? Tu micrófono. Yo conozco una iglesia, incluso me estuvieron invitando para ir, porque sí, es escuela profética, te enseñan a profetizar y a todos los dones espirituales. Y tienen su grupo que los ministra. Ahí está el punto, se dan cuenta porque estamos diciendo, y de verdad ahorita con esto, para no ser llevado por todos estos vientos de doctrina. Porque si van ustedes con la Biblia, y entonces desde ese momento, desde alguien que le diga, miren, esta es una escuela para sacar profetas, para sacar pastores, esto no se trata de esto no es dado por hombre, esto es dado por Dios, y no es para todos. Es lo que tenemos que comprender, es lo que Pablo aquí les va a enseñar, y ese eran dentro de los conflictos que pasaba en Corintios, que no comprendía, y lo mismo nos pasa hoy en día. No comprenden los dones y los han utilizado mal, para enseñar mal. ¿Sí, Fernando? Sí, Brenda, yo tengo una duda. Bueno, a las personas que tienen el don de profetizar, ¿sí se les dice profetas o está mal esa de la manera como se les denomina? Está mal. Porque el profetizar no lo hace profeta. El profeta lo escogió Dios. Y el como don, el poder hacerlo solo cuando Dios lo utiliza. Un ejemplo que tienes del Antiguo Testamento es el mismo Saúl. Saúl profetizó entre los profetas y no era un profeta. Cuando fue llamado como rey, cuando Samuel lo ungió, no sé si se recuerdan de la historia. Si no, vayan a Samuel para que tengan ustedes la cita, por favor. En primera de Samuel. Capítulo 10. Como todo eso, y como les digo, miren, se van a regular porque vamos a leer la parte de las cosas de la hermenéutica, les digo, pero yo sé que miren, se los digo a todos, porque sé, mi mami me acaba, platicamos y me decía, mira, contesté el libro levítico, pero me costó y yo sé. Y yo le comentaba que lo que es el libro Pentateuco no es fácil, ¿sí? No es fácil. Y una vez se los digo mejor porque ya he oído a mi mamá y sé que está pasando eso, les digo, miren, no se perturben por eso, no se perturben, si el punto es que aprendamos. Y yo necesito enseñar a alguien, no sean así conmigo, si no, ¿a quién le voy a enseñar? Los necesito, ¿sí?
porque de esta manera es que nosotros vamos aprendiendo, ¿ya? En esta parte, porque a veces nos falta esto, el contexto completo, y por qué es importante esto, por lo mismo que salió sacado de contexto, y nosotros tomamos las partes que a nosotros nos gustan. Por eso es que hemos dicho de que nosotros dentro del Antiguo Testamento, nosotros al estar estudiando en esto, vamos a ver muchas de las cosas que estaban ocultas que ahora son reveladas. Por ejemplo, así como la pregunta que está haciendo Fernando, que uno puede decir, y tenemos el ejemplo, ¿por qué? Porque los profetas que fueron escogidos, los encuentran ustedes en el Antiguo Testamento. Ya el oficio como tal de profeta, como tal, ya no lo ven ustedes de la misma manera en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que ven ustedes? Como tal, a los apóstoles. Y por eso, Hebreos 1:1 es lo que dice. En los tiempos de antes, hablando de manera por los profetas, por los profetas, sí, habla. Ahora nos ha hablado por el Hijo. Pero ¿cómo nos ha hablado por el Hijo? Porque el Hijo mismo preparó y escogió a los apóstoles. Y por eso Efesios 2:20 es lo que nos dice. Que el fundamento, que la piedra angular sí es Cristo, pero el fundamento fue dado por los profetas y apóstoles. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por eso es de que cuando a veces todas esas preguntas, entonces existen todavía los profetas y los apóstoles y los hablamos. ¿Cuál es el por qué si hablarían de la existencia? El profeta en el Antiguo Testamento, ¿cuál era su oficio? Hablar al pueblo de parte de Dios. Mientras que el sacerdote en el Antiguo Testamento representaba al pueblo delante de Dios. O sea, se dan cuenta que es diferente. ¿Sí? Claro, los sacerdotes estaban obligados a enseñar y es lo que el Señor viene y les llama la atención desde el Antiguo Testamento. ¿Ya? Pero ya cuando estamos en el Nuevo Pacto, ya no profetas. Vino Jesús. Jesús tenía todos esos oficios. Profeta, rey, sacerdote, todos estaban en él. ¿Y qué hizo él? Preparar a los apóstoles, dándole la gran comisión, y todos estamos llamados a eso. Entonces, en el capítulo 10, ahí es donde tenemos la historia, bueno, viene de los capítulos antes, en donde piden un rey, y Samuel ya saben en esto, pero yo le dije, no te han desechado a ti, sino a mí, y le dice a quién va a ungir. Entonces se encuentra Samuel con Saúl y le indica que va a ser puesto por rey y qué es lo que va a suceder. Quiero entonces, Fernando, que leas el versículo 6 y luego vas a leer al 10 al 11. Ahí Samuel está diciendo a Saúl lo que va a ocurrir. Sí, en el 6 dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y ahora el 10 al 11. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Ahí está. Se dan cuenta que viene Samuel, le dice a Saúl lo que va a ocurrir cuando se encuentre con la compañía, que va a profetizar. Y se cumplió. Profetizó. Y para las personas fue extraño. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Saúl también entre los profetas? Fue una pregunta. No hay una contestación. Cuando leemos toda la vida, ahora ustedes me dirán, cuando siguen leyendo toda la vida, se han leído la vida de todo como él como rey, ¿Saúl fue profeta, sí o no? No, exactamente. No fue profeta. Él no, es más, cuando uno lee dentro de la historia, el mismo Saúl consultaba con el profeta Samuel. Creo que ahí está contestada parte de lo que empieza uno a discernir. Porque no sé quién levantó y bajó porque no vi. No fui yo. Dime, Rosario. Es que, ¿por qué ahora dentro de muchas iglesias
se autonombran profeta. Por lo mismo que acabas de decir. Se autonombran. Es que, mira, profeta, yo te lo puedo poner. Ah, pero ese es, miren. No lo creo. Podemos tener celo por las cosas de Dios, pero que no les dé tirria. Ni tampoco les diga, bendígalos tampoco. ¿Ya? Más que todo, en el punto es orar por esto mismo, y por eso estamos aprendiendo, porque por eso hay mucho engaño. ¿Ya? Es como que, por ejemplo, yo les voy a decir, tengo allá, y les voy a poner un ejemplo terrenal. Yo tengo allá en la clínica que me llegan a veces pacientes y me dicen, miren, es que la doctora tal es una señora que tiene una farmacia y porque ha recetado y todo se ha autonombrado un médico. Se puede autonombrar y la gente la querrá ver, pero no tiene los estudios. Bueno, ¿qué va a hacer? Voy a ir a levantar ante la ley que está. No, o sea, ni tampoco les voy a decir, miren, que sí, sino que hago lo que tengo que hacer y hacerles ver en eso, porque también muchos no tienen el oficio y lo hacen. O sea, el punto es, la gente puede autonombrarse a lo que quiera, pero es lo que les digo, cuando estamos dentro de las cosas de Dios, es llevarlo a la Biblia. Nosotros nos damos cuenta que estas son cosas dadas por Dios, y la gente también te va a llegar a decir eso. Es que Dios me mostró. Perfecto. Podrá mostrarse, pero nosotros no seguimos a ningún hombre. Ahí es el punto. Porque muchas veces todo esto lo han visto como un título. Otra equivocación, porque no es un título. Es un don para la edificación de la iglesia. Pero lo que están buscando es para sí mismo, para enseñorearse a los demás, para dominar a los demás. Desde ahí están equivocados. Hacer escuelas para que salgan preparados, porque si salen preparados ya se pueden nombrar apóstoles y todo. Sí, él cita. El micrófono. Ahí en nuestra iglesia a veces ministraban y te decían y hablaban lenguas y te decían repítalas, y querían que uno hablara lenguas. ¿Ah? Y ¿cómo se llama? Todavía hay una hermana que cuando ministra le hace lo mismo. Entonces, ahí está el punto. Todas estas son de las cosas. Miren la responsabilidad que va haciendo. Ustedes van a tener y tienen el poder del Espíritu para confrontar estas cosas. No es fácil. Pero si saben la verdad y están viendo que están haciendo mal, no deben de evadir. Y se están preparando es esto. Porque se supone que si no hablas, no has sido bautizado por el Espíritu Santo. No hemos ni llegado a esa parte, estamos en el versículo 3 y vamos siguiendo. Es lo que les digo, no, y está bien. Eso está lo retomando y retomando, es lo que les digo. Entonces, ahora, este es el punto, que conforme ahora todo esto estamos viendo, ustedes empiezan a tener ese discernimiento. El discernimiento no es una cosa mística, el discernimiento con conocimiento de la palabra. Por eso es de que la parte, estaba yo leyendo en relación a, ahorita Judy y luego no sé quién más, solo así. Por ejemplo, la carta de Pedro. Les digo, miren, créanmelo, tenemos mucho por qué estudiar. Yo sigo, no he terminado los libros, estoy ahorita con estas epístolas universales, todavía nos faltan. Yo estaba leyendo la carta de Pedro y por eso cuando Pedro viene y habla, en donde nosotros podamos, ¿te recuerdan de la cita en el capítulo 3 que ya les había dicho ser apologeta, contender por la fe? Contender por la fe aquel que nos demanda de la esperanza de la que creemos. ¿Cuál es el punto? Decía un predicador, lastimosamente hoy en día, esto solo se puede hacer con conocimiento de la palabra. Y esto es lo que escaseamos. Y por eso, al escasear con esto, son llevados que a veces, más bien, hasta a veces hasta un incrédulo les puede hacer dudar. Porque no saben y entonces miramos así como bien dice, pero miren, y lo que está pasando en su iglesia y entonces, y no saben cómo responder porque no conocemos la palabra. Lo mismo así como pasa con los que vimos en Samuel. ¿Y qué? Saúl entre los profetas. Cuando ustedes oyen a alguien, lo que preguntó ahorita Fernando,
Ahora, ya sabiendo en esto, ¿quiere decir que todo el que profetiza es profeta? Ahora ya saben que no. No porque ustedes receten, son médicos. Pero recetan. Muy bien. No sé si todavía alguna duda, Elcita, porque todavía estás con la mano levantadita. No, perdón. Ok. Judy y luego Evelyn. Brenda, fíjese que aquí cerca de la casa hay un pastor, Walter Nardón se llama. Él dice que él es maestro de profetas. Y un día le conté yo algo que había soñado y entonces me dice, no, Judith, me dice, usted tiene que venir aquí conmigo porque usted tiene el don de profeta y usted tiene que aprender, tiene que aprender a discernir, tiene que aprender, pero a mí me causó, hasta me dio como escalofríos, fíjese cuando me estaba diciendo eso. Y entonces mi esposo salió Marco Tulio y le dicen, esas son solo, con unas palabras chistosas le dijo él ahí, ¿verdad? Usted solo cuentos, es algo así, creo que me acuerdo que le dijo. Y me dijo, entonces ya él se fue. Pero él ya la espero porque aquí vienen jóvenes y los estoy enseñando y estaba ahí hablando, fíjese, pero sí hay mucha gente que está no en la sana doctrina, hay mucha gente que está jalando, incluso Judy, sí. la palabra hasta los escogidos, ¿verdad? Exacto, ese es el punto, Judy, y por eso era lo que les decía. Yo no quiero oír cosas que le digan, mire, es que usted es un profeta, es que usted es un pastor, es que usted es un apóstol, todo eso les gusta oír, es endulzar el oído, pero tenemos que ir con la palabra, no es lo que los demás, y por eso hasta el mismo Pablo, ustedes han visto que el mismo Pablo cuando se presentaba, él mismo lo dijo, apóstol de Jesucristo, no por voluntad de hombre. Entonces algunos pueden decir, sí, a mí me escogió Dios. Pero entonces, ¿qué nos dice la Escritura? Porque eso es lo que pasa. Algunos pueden decir, sí, a mí no me escogió ningún hombre, sino que fue Dios. Y era lo que les decíamos. Nosotros los tenemos que conocer por el mismo fruto dentro del que da. Pero es lo que tenemos que tener discernimiento con conocimiento de la palabra. Nosotros no formamos a nadie, sino todos nos tenemos que exhortar unos a otros en conocimiento. Y claro, dentro del don, que era lo que hablábamos, por eso. El don de la enseñanza no todos los tienen, pero todos tenemos que ir a enseñar dentro de como algo que todos debemos de hacer, pero aparte es sobreagregado el don, que era lo que les decía, y no hemos llegado todavía en eso, que les decía, Jesús dijo que tenemos que servir, porque todos debemos de servir, pero ustedes van a ver que en el mismo parte hay quienes tienen el don de servir, o sea, todavía es más, igual ustedes van a ver, todos tenemos que tener fe, pero existe el don de la fe. Ahí es donde tenemos que tener y comprender entonces en qué consiste. Evelyn, gracias, Judy. Gracias, Brenda. En relación a lo que estaba comentando Elcita, y es que a mí me pasó hace como 3 años, asistí a un retiro de mujeres siempre en la iglesia, ¿verdad? Y me pareció muy extraño porque nuestra confidente, o sea, del grupo donde yo estaba, pues cada una, ¿verdad? Empezó a decir las experiencias así espiritual, la comunión con Dios y todo y eso. Y la mayoría hablaba le gusta hablar en lenguas porque siente la presencia y es como un juego. Cada quien su experiencia, pero yo sí le dije, yo sinceramente nunca he sentido eso y sé que eso no está bien, le dije yo, ¿verdad? O sea que tú no estás bautizada por el Espíritu Santo, me dijo así bien enfática y bien enojada. Pues de plano que no, le dije, yo la verdad nunca he hablado en lenguas, de hecho no sé ni cómo, o sea, sí he escuchado así a veces que pasan reels o en Facebook que se miran algunas prédicas o no sé, o en unas iglesias que yo antes, muchos años asistía y sí, en la alabanza y todo, a veces las personas se ponían así a hablar en lenguas, pero yo tener la experiencia y que yo fluya y que sepa qué es lo que estoy diciendo, yo sinceramente no le... Y me pareció extraño, pues, porque la iglesia, ¿verdad? Pero sí me preguntan si ven, o sea, tú nunca has sido bautizada por el Espíritu Santo, ¿no? Gracias, Evelyn.
Pues mire, es interesante, de verdad, y o sea, yo sabía que en esta parte de este estudio vamos a tener de verdad que todo lo que ustedes tengan duda, no lo dejen en el tintero, busquemos dentro de la Biblia, pero sí les digo, así como estoy oyendo, les digo que sé que ustedes pertenecen a liderazgos, van a retiros, esto que ustedes oyen, así la oración tan sincera de Samuelito, ¿verdad? De que nosotros aprendamos bien su palabra, porque les digo, por ejemplo, acabo lo que decía el cita en relación a que si no el bautismo del Espíritu, y estoy yendo a Evelyn en un retiro y que le digan, entonces no ha sido bautizada en el Espíritu, y te oí decir, Evelyn, pues tal vez no, ahí está el punto, que cuando con conocimiento que ustedes tienen, ustedes saben que sí son bautizadas en el Espíritu. Entonces, cuando ustedes, hoy por hoy, de verdad voy a hablar por ustedes y oremos unas por otras, porque esto es una manera que ustedes estando donde estén, van a tener que hablar. Van a tener que hablar en el sentido de que o las van a rechazar, ya no lo van a hacer. Dios es el que va a tocar en esto, porque no somos nosotros el que nos cambia. Pero recuérdense que no podemos quedarnos calladas y contarles, bueno, que sigan las demás, no. Porque por eso es lo que estamos hablando, porque estamos aprendiendo la palabra para hacer luz ante los demás. Que lo mismo que Pablo ahorita, Pablo es lo que va a disertar con los mismos de Corintios, teniendo los dones. Y es lo que entonces nosotros vamos a aprender para con nosotros, ¿ok? ¿Sí, Marisol? Gracias. Yo envié un mensajito ahí que entiendo que lo de los dones debe ser espontáneo, o sea, dirigido por el Espíritu Santo, no forzado. Yo creo que en la mayor parte de congregaciones hay unos, que sería un forzar a las personas. A mí me ha tocado muchas veces en la congregación donde estoy, que es una iglesia pentecostés, que la pastora dice, abre su boca, abre sus lenguas. Yo digo, pues si no puedo, yo no sé cómo. Es que usted no ora, y si usted no se ha metido en la oración, o sea que lo que hacen es, lo hacen sentir a uno mal, y le agarran a uno la garganta, y ocurre, y que pues al menos lo que hace uno es a veces alejarse, y es ahí donde mucha gente que no tiene la madurez espiritual mejor se retira, porque una experiencia tengo yo del fluir, no sé si sea así, del fluir del Espíritu Santo, que estábamos en una reunión y orando por mí la pastora, yo me empecé a reír de una manera descontrolada, pero eso fue espontáneo. O sea, nadie humano me provocó que yo tuviera un recuerdo, no, era una risa, un gozo, me imagino. Entonces ocurre exactamente lo mismo como cuando las personas empiezan a orar por uno y cuando miran que uno no cae lo empiezan a empujar. Entonces los dones, digo yo, son como las habilidades. Nosotros tenemos la habilidad de pintar, de cantar, de cocinar, cada quien trae sus propias habilidades, pero ¿qué ocurre entonces con nuestros pastores, con nuestros líderes que forzan? No tienen el conocimiento pleno de la palabra, porque recuerden que en cada denominación es algo diferente. A nosotros la pastora nos dice que nosotros somos pentecostales, tenemos, y digo yo, no comparto, y ahora estoy entendiendo mucho, pero ponerme a pelear, pues no lo haré. Orar, sí, y pedirle a Dios que nos dé a todos el discernimiento. Gracias. ¿Me escucharon o se perdió la señal? Ok, vamos a... Sí, bueno, yo sí te escuché, traté de entenderte en eso, porque son estas cosas que sí hemos vivido, tenemos las experiencias, pero aquí, ok, vamos a decir que entrar en esto, miren lo que hemos estado avanzando. No es en tanto, vamos dentro de los versículos, porque todas, por favor, siempre estén prestando atención de lo que comparten las demás,
porque hay cosas a veces que a veces nosotros nos podemos identificar que hemos pasado y tener que analizar, porque hay cosas que a veces era lo que está diciendo ahorita Marisol, a veces uno puede tener, a veces, como ella está diciendo, no forzado. No se trata a veces también dentro de forzado, sino entender lo que la Biblia enseña en relación a los dones. Aquí no importa la denominación, o sea, como tal pueden haber, ¿a qué le llaman denominación? Y la denominación como tal, la Iglesia de Cristo es una, y si estamos cristocéntricas nos estamos basando en la Biblia. No podemos estar fuera de ahí. Podrá decir lo que sea cualquier hombre, pero todo lo que diga cualquier hombre que esté en un liderazgo, tenemos que llevarlo a lo que nos dice la Biblia. Y ese es el cimiento que nosotros necesitamos, para que entonces nosotros, con ese discernimiento, sabemos lo que Dios quiere que hagamos, porque nosotros tenemos que ser luz, tenemos que ser sal, y nosotros sabiendo que lo bueno que tenemos que hacer es dentro de la gran comisión, nosotros también exhortarnos unos a otros en base con la Biblia para no seguir ese mismo camino, que porque todo el mundo lo hace, entonces lo tenemos que hacer para ser evitadas de problemas. Recuérdense, lo delicado de esto es de que todas vamos a presentarnos delante del tribunal de Cristo y va a traer todo a cuenta que hicimos aquí, sea bueno o sea malo. Y nosotros no podemos llamarle malo a lo bueno. No es un aquí y un allá. O se es o no se es. Pero necesitamos saber lo que dice la palabra. Entonces, la pregunta 5. ¿Cuáles eran esos dos normas que Pablo les está enseñando? Es por medio del Espíritu te llama Jesús Señor. Sin el Espíritu de Dios, entonces llaman anatema a Jesús. Pues recuérdense que anatema es maldito, pero es de la forma en que se actúa. Pregunta 6. El principio que pone Pablo en ese versículo 3 para discernir asuntos respecto a los dones espirituales es juzgar las cosas por cómo se relaciona a Cristo. Solo podemos juzgar, por eso cuando decimos hay que juzgar con justo juicio, el justo juicio de Dios es con conocimiento de la palabra, no lo que a mí me supone. Yo no puedo pensar por Dios, yo solo puedo pensar lo que Dios aquí me puede revelar. Entonces, la pregunta, ¿glorifica a Jesús un supuesto don espiritual? Segunda pregunta, ¿promueve al verdadero Jesús o a uno falso? Vayámonos, por favor, a ir a Juan 15:26. Muy bien, dice, pero cuando venga el Consolador a que nos enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él le da testimonio acerca de mí. Entonces, Jesús lo hace claro. Cuando el Espíritu Santo viniere, ¿qué es lo que hará? Ahí va. Él dará testimonio de Jesús. Él dará testimonio. Dar testimonio de Cristo. Muy bien. Grisel, Juan 16:14. Juan 16:14. ¿A quién le dijiste? Grisel. Perdón. Juan 16:14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, entonces dice, Él le glorificará. ¿Quién es ese Él? Aunque lo tienen con letra mayúscula, pero ¿de quién se está refiriendo? Es lo que Jesús está hablando. Pero ¿la persona que reciba el Espíritu? No. Del Espíritu Santo. Perdón, el Padre le glorificará. No. Es Jesús. Miren el título, o sea, creo que lo dijo Fernando. Miren el título que dice Juan 16. Ajá. El título que dice la obra del Espíritu Santo. Entonces, llegando a esa cita que acaba de leer, dice, Él me glorificará. ¿Quién es ese Él? El Espíritu Santo. Él le glorificará. ¿Por qué, Grisel? Porque
toma de lo suyo. ¿Qué es suyo? Porque dice tomará de lo mío. ¿Qué es suyo? ¿O qué mío? ¿De quién se está refiriendo? ¿Del espíritu? No. Mi seguro. Ajá. Sí, no, miren, por favor, no sientan, yo no estoy haciéndoles que dicen, por favor, de verdad, mi corazón no es hacerles, sino que ahí es donde vemos con la misma interpretación, porque no es leer solo así, uno, lastimosamente usamos muchas muletas en donde siempre llegamos a saber que se trata de Cristo, claro que sí, pero tenemos que tener ese entendimiento de Él. A veces yo sé, y se los digo, porque a veces dificulta cuando yo les hago así la pregunta directa con solo el versículo, porque necesitamos saber el contexto, ¿ya? Para mí ha sido un poco más fácil porque no es por eso, pero sí sé el contexto de eso, entonces no se sientan mal, sino por eso la llevo para que tengan por lo menos, si les estoy dando el versículo, el concepto del mismo, ¿ya? Cuando está hablando, por eso es que Jesús les está hablando, en donde Él le dice, Él, o sea, el Espíritu Santo, me glorificará. ¿A quién va a glorificar? A Cristo. ¿Por qué? Porque va a tomar de lo mío, dice. ¿Quién es lo mío? Va a tomar lo de Jesús. Y os lo hará saber. O sea, la contestación a esta pregunta, ¿por qué? Porque tomará de lo de Jesús. Esta era la manera que tenían que contestar. Porque si ponen, tomará de lo mío, vuelven a quedar en la misma. ¿Qué es de lo mío? ¿De lo mío de quién? ¿Ya? Es por eso. Lo que leyó Aida en Juan 15:26, porque viene, está enseñando, Jesús está enseñando lo que hace la obra del Espíritu, no es para que sea glorificado el Espíritu, pero el Espíritu lo que nos enseña y nos ayuda es porque ha tomado de lo de Cristo y es lo que a nosotros tenemos revelado para nosotros, pero con conocimiento de la palabra, es lo que nosotros tenemos aquí. ¿Sí vamos bien ahí? Entonces, doctora, perdone, en la 14:6, cuando dice ¿qué hará? Pondríamos... 14:6, ¿en dónde estamos? Ahí ya me perdí. ¿Cuál es la 14:6? Estamos viendo. 15:26, no 14:6. 15:26. No, la pregunta. Es la pregunta 14:6. La pregunta te está diciendo. Ah, la pregunta. Yo estoy pensando en Juan 14. Muy bien, perdón, Grisel, si ya vieron. Es que ya me hice bola. En la pregunta, ok. Dice... En la pregunta, ok. Se las voy a volver otra vez a analizar. Por eso es que cuando hacemos aquello, lo que Pablo está hablando, tomemos para tener el contexto de toda la pregunta. En el capítulo 12, en ese versículo 3, que Pablo les está diciendo, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Hace la distinción de la manera que, si se tiene o no el Espíritu y cómo se debe de trabajar. Entonces, por eso era la pregunta. ¿Glorifica a Jesús un supuesto don espiritual? ¿O promueve el verdadero Jesús o uno falso? Cuando leemos en Juan 15:26, Jesús viene y ¿qué es lo que les está diciendo? Que cuando el Espíritu Santo viniere, el Espíritu Santo es el que va a dar testimonio de Cristo. Pero ¿cómo? Claro, si yo les pregunto, ¿cómo da el Espíritu Santo testimonio de Cristo? A través de nosotros. Porque es lo que dice Hechos 1:8. Y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo. ¿Qué es eso? Testificar. ¿Y cómo vamos a testificar? Por medio del Espíritu Santo. Ahí se está dando el cumplimiento de lo que Jesús les estaba diciendo, ¿ya? En donde el Espíritu Santo, cuando vinieron, que él lo quería dar testimonio de Cristo, de Cristo. Y entonces, siguiendo, porque viene en el contexto, siguiendo el capítulo 16, y en ese versículo, el mismo Señor Jesús les está diciendo que Él, es decir, el Espíritu Santo, les glorificará. ¿Por qué? Porque tomará de lo de Jesús. Lo que nosotros hacemos por medio del Espíritu Santo es porque el Espíritu Santo nos ha ayudado dentro del seguimiento de lo que hemos conocido de Jesús. Nosotros lo que sabemos es gracias al Espíritu Santo, pero nosotros no glorificamos al Espíritu Santo. Es a Jesús. ¿Ya? Entonces, el ministerio, no misterio.
Pues hasta en eso, lean bien, porque a veces dicen ministerio y a veces dicen misterio. Y cambian las palabras. El ministerio del Espíritu Santo no es promoverse a sí mismo o a otro hombre, sino glorificar y representar a Jesús. Entonces, Samuelito, ve a leer Mateo 16:15. Mateo 16:15. Ok. Mateo 16:15. Dice, respondiendo San Mateo 16:15. Dice, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ok, Samuelito, entonces con esa cita, ¿cuál fue la pregunta que hizo Jesús? ¿Quién decís que soy yo? Exacto. ¿Por qué hicimos esa pregunta? Por lo mismo que seguimos poniéndoles ahí. Y Jesús aún está haciendo la misma pregunta. ¿Quién decimos nosotros que es Jesús? Ok. Si decimos el Hijo de Dios, ok. Entonces, si es el Hijo de Dios, verdaderamente creemos en Él. Verdaderamente. O sea, es una totalidad y yo sé que nos examinamos y nosotros a veces nos sentimos que a veces hemos dudado. Pero ese punto no es para, entonces, sí es para confrontarnos, pero para cambiar. Por eso es de que hemos hablado que Dios le agrada en nuestra vida de fe, porque es puesta en Él creyéndole aún sobre todas las cosas, aún es difíciles de comprender, pero si a Él así lo dice, hay que hacerlo. Entonces nosotros estamos para testificar de Cristo y lo hacemos por medio del Espíritu Santo. Si no tuviéramos el Espíritu Santo, no podemos testificar de Cristo, es lo que Pablo les está diciendo. Alguien que no tenga el Espíritu Santo, claro que les va a decir, sí, he oído. Acabamos de celebrar la Semana Santa, pero no porque han oído de Jesús, están testificando de Jesús. Porque si tuvieran el Espíritu Santo, glorificarían en su vida a Jesús. Aún en nosotros, con todo lo que ustedes están hablando de personas que hablan todo esto que ustedes nos dieron de ejemplo en relación a los dones, ustedes van a tener que tener el discernimiento, pero en una totalidad, no solo por una cosa que es lo que hemos dicho. No por eso dejan de ser hijos, porque recuérdense que estamos estudiando en donde la iglesia de Corinto tenía los dones y Pablo les está hablando a creyentes. Claro que no todo el que dice Señor, Señor. Podríamos nosotros decir que la iglesia de Corinto, todos eran creyentes, y la respuesta es no. ¿Qué? Pero no, Pablo no estaba para ir a buscar y nos digan las cartas, a este saqué, a este no. El mismo Pablo reconoce, y los tenemos nosotros, que habían personajes que habían estado con él y luego lo abandonaron. Y por eso el apóstol Juan lo dice en su carta de Juan, en el 2:19, si no estoy mal. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Entonces, no es porque si alguien, por ejemplo, venga y les obliga a decir, miren, tienen que hablar, no la vayan a tildar de un solo decir, no, esta no es hija de Dios. Porque ustedes no saben también que ha sido enseñada, y eso se vuelve, ¿ya? Sinceramente puede creer estar haciendo bien, por eso ahí es donde estamos nosotros. Si tenemos ya el discernimiento con conocimiento, poder disertar con la persona, presentar nosotros esa defensa con conocimiento de la Biblia, no imponernos. Y les vuelvo a repetir, no que ustedes me utilicen a mí, no van a decir, es que a mí Brenda me enseñó. No, ustedes tienen que ir, miren, es que la palabra dice. Claro que si ustedes les preguntan, miren, ¿y dónde? Claro que pueden decir, pero no es porque yo sea la verdad, es porque la verdad es Cristo y es lo que transmitimos y es lo que ustedes tienen que transmitir. Una persona que viene y no le parece que diga, sí, pero yo así quiero, ok, al necio, el proverbio les dice, al necio con su necedad, lo pueden dejar, pero ustedes tienen que seguir ese camino estrecho, aún siendo líderes, otras personas que estén en autoridad sobre ustedes, pero no se pueden enseñar de ustedes, porque todos le pertenecemos a Cristo, viviendo para Él, pero con conocimiento de Él.
Entonces, pregunta 7. Todavía vamos a contestar las 7, digo yo. En los versículos del 4 al 6, leámoslo, por favor, Heidi. Tu micrófono. Ay, perdón. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Fíjense entonces, con estos 3 versículos Pablo pasa en una formulación que muchos consideran trinitaria, implícitamente. Si aquellos que ustedes, si les gusta subrayar la Biblia, encierren esas palabras. Encierren la palabra. En el versículo 4, dones. En el versículo 5, ministerio. Y en el versículo 6, operaciones. Así pueden comprender lo que se les está poniendo aquí en el libro. ¿Con qué color? ¿Con cualquiera? Ahí sí, no les pongo el color, que a ustedes les guste, que les llame la atención. Ok, entonces, muchos consideran trinitaria, ya vieron, implícitamente, al declarar el origen de los dones espirituales. ¿Qué? Hey, como tú lo leíste. En el versículo 4 dice que hay diversidad de dones. Ok. Entre paréntesis les coloqué lo que era la terminología en griego, ¿ya? Charismatón. Pero el el Espíritu es el mismo. Muy bien. Ahora en el versículo 5 hay diversidad de ministerios. Ahora en ministerios en griego es diaconión, pero el Señor es el mismo. Muy bien. Y en el 6 hay diversidad de operaciones. En el griego energematón, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Si vieron aquí su respuesta, ustedes están viendo a la Trinidad. Espíritu, Señor y Dios. Espíritu, Jesús y Dios Padre. Ahí está la Trinidad, ¿sí? Pero están dentro de lo que Pablo les va a hablar en relación a los dones, pero bien le dice, hay diversidad de dones, de ministerios y de operaciones. ¿Está fuera entonces el don fuera de un ministerio? No, es que ese es el punto. Vemos hablando de estos 3, pero los 3 es en una unidad. Si ustedes lo empiezan a analizar, lo analicen de abajo hacia arriba. En las operaciones, en un ministerio para con los dones, en donde Dios, que hace todas las cosas, viene en los ministerios que da el Señor a través de los dones, que es el Espíritu que los da. Por lo que oía con Marisol, y eso es lo que vamos a ir aprendiendo. No es forzar, pero no es tampoco, y lo van a ir aprendiendo los que queremos. Porque ahí en la misma Biblia la cita tenemos en donde quien los da es el Espíritu y como Él quiere. ¿Ya? No es ni forzarlo, ni tampoco que yo lo quiera. O sea, yo lo puedo querer, pero no porque lo quiera, me lo tienen que dar. Pero todo va en eso. Esa operación en el ministerio, que para los ministerios que se requieren, los dones. Ahí es el punto cuando empezamos a entender. Los dones no es para uno mismo. Los dones es para la edificación, para el ministerio. Gracias, Samuelito. ¿Ok? Entonces, la afirmación mencionada arriba nos recuerda a los miembros de la Trinidad. El Espíritu Santo concede los dones. El Señor Jesucristo administra esos dones. Es decir, que están bajo su dirección. Y Dios el Padre provee el poder y Él da la energía a esos dones.
no sé si ya empezamos a analizar eso. O sea, el Espíritu la da, quien da el poder para eso es Dios Padre, pero quien nos ministra es el Hijo. Pero no se trata de decir, bueno, yo tengo aquí el don, ya me lo dio el Espíritu, entonces ahora el Señor lo está administrando y el poder me lo está dando Dios. No es el punto que estemos analizando dentro de eso, sino sabemos que todo es en un conjunto. Entender que hay un don dado por el Espíritu como quiere, en donde está la intervención del Señor Jesucristo y que el poder lo está dando Dios, porque ese don, como tal, Dios lo hace que lo podamos ejercer. Ese poder que tenemos, por eso es lo que hablamos, el don es un regalo que Dios da. ¿Para qué? Ese es el punto. ¿Todavía sí, Grisel? Doctora, perdone, y así como los dones espirituales, como hijos de Dios, más de alguno tendríamos que tener, o sea, o... La respuesta es sí. Vamos a ver, les voy a dejar una tarea para el próximo viernes. Nomás terminen ahorita, la pueden hacer, pero quiero, sí, Marisol. Sí, gracias. Algo relacionado a la pregunta de Grisel, creo que fue. En algunas ocasiones me ha dicho que yo me resisto a la manifestación del Espíritu Santo, pero yo voluntariamente yo no me estoy resistiendo, pero dicen que no, porque como no hay nada que se manifieste a los ojos de los demás, y repito, eso es lo que lo hace sentir a uno como que la oveja negra entre el grupo, porque como decía ahorita, es el Espíritu Santo el que lo da y el decir a quién y cómo. Pienso, no sé, porque ya yo me estoy justificando para no seguirme sintiendo tan mal. No. Por eso, miren, esta lección ahí sí que estamos siguiendo bien despacio para abarcar de verdad con conocimiento que a la larga, aunque vamos entendiendo lo que dice ahorita, hace la pregunta, si vamos a tener dones, yo me les estoy anticipando, pero les digo, y vamos a ir analizando, que no se trata los dones los que dan evidencia que estamos en el Señor, y eso es lo que, al fin, eso es lo que de verdad deberemos aprender, porque no se trata de los dones, sino se trata del fruto. Porque el Señor cuando dijo en Mateo 7:20, por su fruto lo conoceréis, no dice por los dones los conocerán. Eso no quiere decir, entonces no importa si no tengo un don. Lo tienen. El punto es que no han sabido discernir cuál es el don. Porque muchas veces hasta lastimosamente caemos en el error de que otros nos digan cuáles son nuestros dones. Y si ustedes mismos no saben sus dones, esperen que los demás sean de los que tengan que decirlo, porque entonces, ¿cuál es nuestra relación que estamos con el Señor? ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la tarea? Quiero que por favor anótenlo, porque para que sí los vamos a ir practicando. Y en Romanos 12 y 1 Corintios 12, coloquen todos los dones. Los dones que están escritos ahí en la Biblia. En 1 Corintios 12 y en Romanos 12. Con ellos entonces vamos a ir trabajando. Ustedes mismas se van a dar cuenta que los tienen. Y a veces, y no es tanto por eso, con humildad tienen que ver en esto, porque a veces se van a dar cuenta y no es solo uno. Lo que pasa es que a veces piensan en los dones, entre comillas, más vistos, aparentemente. Y cuando lleguen al capítulo 14, se van a dar cuenta que hasta a veces ese don de lenguas es el menos importante. Pero es el que más conflicto ha dado. Porque da una interpretación que no decía bien. Disculpa, tú dijiste Romanos 12 y ¿cuál otro? 1 Corintios 12, de esta lección que vamos a ver. Y quiero que los tengan porque así ustedes mismas van a ir viendo cuáles son los dones. Porque cabalmente ayer un grupo me decía que son 9 los dones, ¿no? Le digo, 9 son los frutos que habla Gálatas 5:20, pero los dones van a encontrar más. ¿Ya? Bueno, creo que ahí me voy a quedar para que así
dejo descansar un poquito, pero es solo de analizar, o sea, no es de cargado, sino que ahora nosotros darle gracias a Dios, de verdad, porque les digo a todas, a ustedes y a mí nos pasó, en donde muchas veces nos llevaban creyendo ellos estar haciendo bien, queriendo llenarnos del Espíritu. Por eso les decía, entendiendo fuera de contexto los versículos, porque solo en eso, no se trata de sensación. Por eso de los retiros y que hagan esas cosas y se sienten bonitas y luego salen del retiro y otra vez igual, ¿de qué sirvió? ¿Son malos los retiros? No. Pero si ustedes van a ir a un retiro y están teniendo con conocimiento, tienen mayor responsabilidad. No se trata de ir a un relax, se trata de que ustedes, si están viendo que están pasando estas cosas en los retiros, ustedes van a tener que confrontar. Si prefieren mejor no ir a retiros para ser evitados, pues ustedes sabrán. Pero no es ir con la espada desenvainada, no se trata de eso. Es prepararse. No es ir a buscar, yo voy a ir a buscar ese tiempo para sentirme cerca del Señor. No necesitan ir a un retiro para sentirse cerca del Señor. ¿Ya? El Señor siempre está con nosotros. No se trata de sentimientos, sino de fe. Y al creer, entonces lo sentimos. Porque su palabra dice que Él está con nosotros. Entonces, bueno, no sé si alguien quiere preguntar, comentar algo. Perfecto. Sí, Samuelito. Doctora, conforme a la tarea, ¿tenemos que buscarla y anotarla en un lugar o decir lo que encontramos? Ok, mira mi amor, si tú lo quieres, por ejemplo, yo les puedo decir, escríbanlo en una hojita, los dones que encuentren, tanto en Corintios como en Romanos, ¿verdad? En esos dos capítulos. Ya cuando los estemos analizando y miremos que ustedes tienen bien, si sus Biblias se presta para eso, porque no todas las Biblias, por ejemplo, si cuando ustedes empezamos a estudiar la carta de los Corintios, tienen ustedes una página, porque a veces hay Biblias que les permiten eso, depende de cómo tengan, tienen ustedes una página al principio que esté en blanco y les permita, entonces después colóquenos ustedes en su Biblia como tal, pero hasta después, para que no vaya a ser que se equivoquen y ya no pueden tachar su Biblia ni nada. Ya sea que pueda ser al principio o al final, si tienen hojas así en la carta de Corintios. ¿Ya? Pero ahorita como tarea, háganlo en una hojita y los vamos a analizar, los vamos a ir practicando, analizando para ver que encontremos esos dones. Es que lo quiero que los tengan porque así cuando vayamos, porque a veces uno, como les digo, los tienen y a veces sí, los demás reconocemos los dones que tienen, pero no se trata que nosotros les digamos cuáles son los dones que tienen, sino ustedes con el mismo discernimiento. Como les digo, a veces ha pasado que por estar deseando el don que tiene otro, alguien, dejan de percibir lo que ustedes tienen, porque a veces piensan que como algunos dirían, por ejemplo, quisieran por decirles así, el don del canto. Aunque la Biblia se van a dar cuenta que no habla el don del canto, ¿va? Pero lo ponen así o no. Ay, es que tiene el don del canto. O sea, ahí eso es lo que quiero que miremos, ¿ya? ¿Y a todos se les da el cantar? No. Pero todos debemos de cantarle al Señor, sí. Tampoco es una forma que a veces no aprendemos nosotros a decir, bueno, como es para Dios, Dios sabe lo que hay en mi corazón. Sí, pero a veces, porque Dios sabe lo que hay en su corazón, no le estamos dando lo mejor, sino como sea. Tampoco es eso. ¿Ya? Todo eso es lo que vamos a ir analizando, porque son palabras que a veces nos cuesta. Entonces, como les digo, vamos a analizar lo que la Biblia nos habla de los dones. ¿Ya? Porque a veces la veo con eso de don, talento. A ti, mi amor, por la pregunta. Don, talento, y han utilizado lo que Jesús habla de las minas, de los dones. Entonces, todo eso lo mezclan. Que por eso, ya después, ¿cuál es el entendimiento? Ahí es donde les digo, porque cuando uno ya practica el orden correcto, cómo interpretar, vamos entendiendo. Así como cuando nos pasó en la sujeción de las mujeres, que era lo que les decía, o cuando vimos con los corintios, lo que hablaba de la mujer, su comportamiento en la iglesia, y aparte es
en el hogar, pero todo lo quieren mezclar, no es así, y Dios es un Dios de orden, muy fácil lo decimos, pero igual tengamos el orden para la interpretación de la Biblia. No queramos meter como los niños pequeños que les ponen un cubo cuadrado y lo quieren meter en un círculo. No es a la fuerza, sino es lo que Dios dice. Pero despacio, con todas las dudas que tengamos. Aquí tenemos un Samuelito que me gusta, que él, como todo un niño, pregunta. Gracias, mi hijo. Bueno, ha sido un placer, de verdad. Te los agradezco mucho. Yo soy la primera que siempre, no solo por sus oraciones, sino como les digo, de todo corazón. Necesito seguir enseñando, porque gracias a ustedes es la fortaleza y lo que me ha llevado a seguir buscando de Dios, y ustedes lo mismo que tienen que hacer. Practiquen con sus nietos, con sus hijos, con sus amistades. Se juntan en el cuchubal. En vez de estar hablando de enfermedades, hablen de la Biblia. Hay que redimir, aprovechar bien el tiempo, que los días son malos. ¿Ok? Bueno. Es exhortación.